Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este canal. Hoy vamos a reconstruir una historia real que estremeció a Colombia. Una confesión hecha frente a cámaras que, con el tiempo, adquirió un significado inquietante. Hablaremos de sueños, advertencias ignoradas, y un miedo que marcó para siempre la vida de un artista de la música popular. Esta es la historia que nadie entendió del todo hasta que ya fue demasiado tarde. Hace menos de un mes, el cantante colombiano Jason Jiménez apareció en un programa de televisión nacional contando algo que, en ese momento, muchos tomaron como una simple anécdota inquietante. Frente a las cámaras, con un tono sereno pero cargado de tensión, relató que había soñado repetidas veces con su propia muerte en un accidente aéreo. No fue un sueño aislado, ni una imagen confusa que se desvanece al despertar. Según sus propias palabras, fueron 3 sueños distintos, separados en el tiempo, pero unidos por un mismo final. Un avión en problemas, y la sensación clara de que no saldría con vida. En ese testimonio, Jason explicó que en 2 de esos sueños lograba evitar la tragedia. En uno de ellos, incluso se veía a sí mismo advirtiendo al piloto, pidiéndole que diera la vuelta, que revisara algo que no estaba bien. El sueño, el piloto le agradecía, le decía que efectivamente había una falla y que, gracias a la advertencia, todo se solucionaba a tiempo. Para cualquiera que escuchara esa historia por primera vez, podía sonar como una metáfora del miedo a volar, o como una exageración nacida del estrés, de una vida llena de viajes constantes. Pero el tercer sueño era distinto, mucho más oscuro. En ese último episodio nocturno, Jason se veía a sí mismo muerto. No había escapatoria, no había corrección de rumbo, no había aterrizaje de emergencia. En su relato, el desenlace era claro y brutal. El accidente ocurría y su nombre aparecía en las noticias. Esa imagen lo persiguió durante días. Él mismo lo dijo con claridad. Fue la tercera vez que soñó lo mismo, y aún así, no entendió que podía tratarse de una advertencia. En medio de ese testimonio televisivo, Jason agradeció a Dios por haberlo salvado en una ocasión anterior. Porque lo que muchos no sabían, es que ese miedo no nació de la nada. Ya había vivido una experiencia real que lo dejó marcado psicológicamente. Un vuelo, que estuvo a punto de terminar en tragedia, un momento en el que, según su descripción, todo empezó a salir mal al mismo tiempo. Los parámetros del avión no respondían, no había velocidad suficiente, el ascenso no se daba, y las alertas comenzaban a aparecer una tras otra. Si este contenido te parece valioso, y quieres apoyar el crecimiento del canal, te agradecemos de corazón que te suscribas para seguir acompañándonos en estas historias reales que merecen ser contadas. Durante ese vuelo crítico, Jason recordó cómo el ambiente dentro de la aeronave cambió por completo. Las conversaciones se apagaron, las miradas se llenaron de miedo, y el tiempo pareció moverse en cámara lenta. Uno de los momentos que más lo impactó fue cuando el camarógrafo le advirtió que estaba saliendo líquido de uno de los motores. A partir de ahí, su mente dejó de pensar en la fama, en los conciertos o en el éxito. Su único pensamiento fue su hijo, que estaba a punto de nacer. Faltaban apenas 10 días para que se convirtiera en padre. Esa idea lo golpeó con una fuerza brutal. En su relato, confesó que lo único que podía repetir en su cabeza era que quizá nunca conocería a su hijo. Esa angustia se mezcló con el sonido de los motores forzados al límite, con la visión de las montañas acercándose peligrosamente, y con la certeza de que cualquier error podía ser definitivo. El avión no lograba elevarse como debía, volaba peligrosamente bajo, casi rozando el paisaje urbano. Desde su asiento, Jason observaba cómo el capitán analizaba una maniobra extrema, lanzarse hacia el río como último recurso. En ese instante, el cantante pensó que todo había terminado. Estaba convencido de que esa decisión significaba la muerte para todos los que iban a bordo. Sin embargo, contra toda lógica, el avión logró estabilizarse lo justo para intentar un aterrizaje de emergencia. Los motores estaban al máximo, las alertas en rojo, la temperatura fuera de rango. Aún así, lograron tocar tierra. Cuando finalmente bajó del avión, Jason se encerró a llorar.
Según sus propias palabras, en ese momento pensó que el país entero podría haber estado hablando de su muerte en los noticieros. Esa experiencia lo marcó profundamente. Desde ese día, morir en una avioneta se convirtió en su mayor miedo. Tuvo que buscar ayuda profesional, ir al psicólogo, porque las pesadillas no lo dejaban en paz. Soñaba una y otra vez que veía crecer a sus hijos desde el aire como si ya no perteneciera al mundo de los vivos. Durante mucho tiempo, se negó a contar esta historia completa en público. Por eso, cuando finalmente decidió hablar de esos sueños en televisión, nadie imaginó que esas palabras, dichas con aparente calma, adquirirían un peso tan perturbador semanas después. Lo que parecía solo un testimonio escalofriante empezó a verse bajo otra luz, como si cada frase escondiera una advertencia que nadie supo interpretar a tiempo. La confesión de Jason Jiménez no fue solo el relato de un susto pasajero, sino la ventana a una mente atrapada entre la fe, el miedo y una intuición persistente. Después de aquel vuelo que casi termina en tragedia, su relación con los aviones cambió para siempre. Cada viaje dejó de ser una rutina profesional y se convirtió en una prueba emocional. Subir a una aeronave ya no significaba solo llegar a un concierto o cumplir con una gira, sino enfrentar de nuevo la posibilidad de no regresar. Con el paso de los meses, ese temor empezó a manifestarse de formas más profundas. Jason contó que las pesadillas se volvieron recurrentes, casi obsesivas. No eran sueños vagos ni escenas inconexas. Siempre había un patrón claro. Él en el aire, sus hijos abajo, creciendo sin él. Esa imagen se repetía noche tras noche, erosionando su tranquilidad y afectando su vida cotidiana. Por eso buscó ayuda profesional, algo que pocos artistas se atreven a reconocer públicamente. El psicólogo le explicó que su mente estaba reaccionando a un trauma real. El cuerpo había sobrevivido, pero la memoria emocional seguía atrapada en ese instante, en el que creyó que todo había terminado. Aún así, ni siquiera la terapia logró borrar por completo esa sensación de advertencia permanente. Jason lo dijo con honestidad. Había algo que no lo dejaba en paz, una voz interna que le recordaba que el peligro seguía ahí, latente. En ese contexto, comenzaron los sueños premonitorios que luego relataría en televisión. No llegaron todos de golpe. Fueron apareciendo de forma gradual, como señales que se repetían con demasiada claridad para ser ignoradas. Primero fue la sensación de estar en un avión con una falla, luego, la idea de advertir al piloto y salvarse, y finalmente la imagen definitiva de su muerte, convertida en noticia nacional. Cada sueño era más vívido que el anterior. Lo más inquietante es que Jason no los interpretó como presagios sobrenaturales, sino como simples consecuencias de su miedo. Pensó que su mente estaba jugando con él, que era el resultado lógico de haber estado tan cerca de la muerte. Por eso, cuando contó esta historia en el programa de televisión, lo hizo desde una postura reflexiva, incluso agradecida. Agradecía estar vivo, agradecía haber tenido una segunda oportunidad, agradecía poder contarla. Sin embargo, quienes lo escucharon con atención, notaron algo distinto. En su tono había una mezcla de calma y resignación, como si una parte de él sintiera que el peligro no había desaparecido del todo. No hablaba con pánico, hablaba con aceptación. Decía que Dios lo había salvado una vez, pero también reconocía que había recibido señales que no supo entender. Ese detalle pasó casi desapercibido en su momento. El público se enfocó más en lo impactante del relato que en el trasfondo emocional. Nadie imaginó que semanas después, esas palabras serían repetidas una y otra vez, analizadas con lupa, convertidas en titulares y fragmentos virales. Nadie pensó que aquella entrevista sería vista como algo más que un testimonio escalofriante. Mientras tanto, Jason continuaba con su vida artística. Seguía trabajando, cumpliendo compromisos, manteniendo su imagen pública de hombre fuerte, creyente y humilde. Pero en su entorno más cercano, el miedo seguía presente. Volar nunca volvió a ser igual. Cada despegue
era una despedida silenciosa, cada aterrizaje una especie de alivio momentáneo. La historia, sin embargo, estaba lejos de terminar. Porque lo que parecía una confesión íntima, hecha casi como una catarsis, pronto se transformaría en una pieza clave para entender lo que ocurrió después. Y cuando el país entero comenzó a unir los puntos, muchos se preguntaron si aquellas señales realmente habían sido ignoradas. Cuando la noticia sacudió al país, el testimonio de Jason Jiménez volvió a circular con una fuerza inesperada. Fragmentos de aquella entrevista reaparecieron en noticieros, redes sociales y conversaciones cotidianas. Lo que antes parecía solo una historia inquietante comenzó a percibirse como una advertencia ignorada. Cada frase, cada pausa, cada mirada adquirió un nuevo significado bajo el peso de lo ocurrido. La reacción del público fue inmediata y emocional. Muchos recordaron haber visto la entrevista sin darle mayor importancia, otros confesaron que en su momento sintieron un escalofrío que no supieron explicar. Ahora, al escuchar de nuevo sus palabras, la sensación era distinta. Ya no se trataba de un artista hablando de miedos, sino de un hombre que había verbalizado con sorprendente claridad el temor que lo acompañó hasta el final. Los medios resaltaron un punto en particular. Jason había dicho que recibió 3 señales y que no las entendió. La frase se convirtió en el eje de innumerables análisis. Para algunos, era simplemente la forma en que una persona creyente interpreta las coincidencias. Para otros, era una confesión cargada de culpa, como si él mismo sintiera que había pasado por alto algo importante. Su familia y personas cercanas recordaron que Jason era un hombre profundamente espiritual. La fe no era una pose pública, sino una parte central de su identidad. En su entorno, era conocido por agradecer cada oportunidad, por hablar de Dios con naturalidad, y por atribuir sus logros a algo más grande que él mismo. Por eso, cuando habló de milagros y señales, lo hacía desde una convicción sincera. Sin embargo, la fe no siempre elimina el miedo. En el caso de Jason, ambos convivían. Creía que había sido salvado una vez, pero también aceptaba que la vida podía terminar en cualquier momento. Esa dualidad se reflejaba en sus palabras y en la forma en que afrontaba sus viajes. No dejó de volar, no canceló su carrera, no se escondió del riesgo. Continuó, quizás porque pensó que el miedo no debía paralizarlo. Tras su partida, muchas personas comenzaron a reflexionar sobre esa actitud. Algunos la vieron como valentía, otros como resignación. Lo cierto es que Jason no vivió sus últimos meses dominado por el pánico. Siguió trabajando, compartiendo con su familia, y cumpliendo sus sueños. Pero el recuerdo de aquellos sueños seguía ahí como un eco constante que ahora resultaba imposible de ignorar. La historia tomó un giro aún más impactante cuando se recordó que aquella entrevista había sido una de las pocas veces que habló del tema de manera tan abierta. Él mismo dijo que era la primera vez que contaba todo en televisión. Durante mucho tiempo, había preferido guardar silencio, quizá para no alimentar el miedo, quizá para proteger a los suyos. Ese detalle hizo que muchos se preguntaran por qué decidió hablar justo en ese momento. Algunos interpretaron que necesitaba liberarse de esa carga. Otros pensaron que quería dejar constancia de lo que sentía, como si inconscientemente estuviera dejando un testimonio. Sea cual fuera la razón, sus palabras quedaron grabadas, y hoy forman parte inseparable de su historia pública y personal. Con el paso de los días, el relato dejó de ser solo una noticia y se transformó en una reflexión colectiva. Los miedos que no siempre se toman en serio, sobre las señales que se ignoran, sobre la fragilidad de la vida. Incluso Jason Jiménez pasó de ser un ídolo de la música popular a convertirse también en un símbolo de esa vulnerabilidad humana que todos comparten, pero pocos se atreven a mostrar. Con el paso de las horas, la historia dejó de ser solo un tema de conversación mediática y comenzó a impactar de manera profunda en la gente común. Muchos seguidores de Jason Jiménez
confesaron sentirse identificados con su miedo, no por volar, sino por esa sensación de presentir que algo puede salir mal y aún así seguir adelante. Su relato tocó una fibra sensible porque no hablaba desde la tragedia, sino desde la anticipación, desde la espera silenciosa de algo que no se puede controlar. En redes sociales, miles de personas compartieron fragmentos de la entrevista acompañados de mensajes de incredulidad. Algunos decían que era imposible no estremecerse al escucharlo ahora. Otros recordaban cómo, en su momento, esas palabras pasaron casi desapercibidas, enterradas entre tantas noticias del entretenimiento. La diferencia era que ahora el contexto lo cambiaba todo, ya no se escuchaban como una advertencia vaga, sino como un testimonio cargado de sentido. Expertos en psicología y comportamiento humano comenzaron a opinar sobre el caso. Explicaron que, después de un trauma fuerte, la mente puede crear narrativas recurrentes, para intentar procesar el miedo. Los sueños, en ese sentido, no serían predicciones, sino expresiones de una angustia profunda. Aún así, reconocieron que hay casos en los que la coincidencia entre lo soñado y lo vivido resulta tan exacta que desafía cualquier explicación sencilla. Mientras tanto, la figura de Jason se humanizaba cada vez más ante los ojos del público. Ya no era solo el artista exitoso que llenaba escenarios y conectaba con millones a través de sus canciones. También un hombre vulnerable, un padre con miedo de no ver crecer a sus hijos, alguien que enfrentaba sus temores en silencio mientras seguía cumpliendo con sus responsabilidades. Su familia habló de él como una persona cercana y sencilla, recordaron su preocupación constante por el bienestar de sus hijos, y su deseo de estar presente en cada etapa de sus vidas. El recuerdo de aquella frase, en la que decía que su mayor miedo era no conocer a su hijo, adquirió una fuerza devastadora. Esa confesión, hecha sin dramatismo, se convirtió en uno de los momentos más dolorosos de toda la historia. El país entero comenzó a mirarse en ese espejo. La reflexión se extendió más allá del caso puntual. Muchos se preguntaron cuántas veces han ignorado sus propios miedos o señales internas por seguir adelante, por cumplir, por no detenerse. La historia de Jason se transformó en una conversación colectiva sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de escuchar más aquello que se siente, aunque no siempre se pueda explicar. A medida que los días avanzaban, el impacto emocional no disminuía, al contrario, se profundizaba. Cada repetición del testimonio en televisión y plataformas digitales reforzaba la sensación de que algo importante había sido dicho antes de tiempo, y comprendido demasiado tarde. Su voz, calmada y sincera, seguía resonando como un eco imposible de silenciar. Con el tiempo, la historia comenzó a asentarse en la memoria colectiva, como algo más que una tragedia personal. El caso de Jason Jiménez empezó a ser recordado como una advertencia silenciosa, sobre cómo las personas conviven con el miedo sin detener su camino. Para muchos, su vida se convirtió en el ejemplo de alguien que, aun cargando una angustia profunda, decidió no renunciar a lo que amaba ni a sus responsabilidades. Analistas culturales y periodistas señalaron que parte del impacto de esta historia radica en la forma en que Jason habló. No lo hizo desde el dramatismo ni desde el sensacionalismo. Sus palabras fueron simples, casi cotidianas, como si estuviera contando algo que ya había aceptado. Esa serenidad es lo que hoy resulta más inquietante. No parecía alguien aterrorizado, sino alguien consciente de su fragilidad. También se habló mucho del peso que tienen las palabras cuando quedan registradas. Aquella entrevista, que en su momento fue solo un segmento más de un programa de televisión, terminó convirtiéndose en un documento emocional. Un testimonio que, sin intención aparente, dejó constancia de los miedos más íntimos de una persona pública. Eso llevó a una reflexión más amplia sobre la exposición mediática y la huella que dejan las confesiones hechas frente a una cámara. En el ámbito musical, colegas y seguidores destacaron que Jason nunca utilizó su miedo como parte de su narrativa artística. No lo explotó para generar lástima ni atención. Al contrario, lo mantuvo en un plano privado durante mucho tiempo.
Cuando finalmente habló, lo hizo con la honestidad de alguien que no busca convencer, sino simplemente contar lo que vivió. Esa actitud reforzó la imagen de coherencia entre su vida personal y su mensaje público. A nivel humano, su historia abrió un debate incómodo pero necesario. ¿Hasta qué punto se deben escuchar las señales internas? ¿Cuándo el miedo es una advertencia y cuándo es solo una carga emocional que se debe aprender a manejar? No hay respuestas simples, y quizá por eso el caso sigue generando tantas reacciones. Cada persona encuentra en él una interpretación distinta, según sus propias experiencias y creencias. Para su familia, el recuerdo es mucho más íntimo y doloroso. Más allá de los análisis y las interpretaciones, queda la ausencia y las palabras que ahora resuenan con una fuerza distinta. Aquella frase sobre no conocer a su hijo, dejó de ser un miedo hipotético, y se transformó en una herida real. Ese contraste entre lo dicho y lo vivido, es lo que hace que la historia resulte tan difícil de asimilar. En este punto, la figura de Jason Jiménez, ya no pertenece solo al ámbito del espectáculo. Su relato se convirtió en una reflexión sobre la vida, el destino y las decisiones que se toman incluso cuando el miedo está presente. Una historia que obliga a detenerse, a escuchar con más atención, y a reconocer que, a veces, las advertencias llegan de formas inesperadas. La historia de Jason Jiménez no termina con una conclusión clara ni con una respuesta definitiva. Al contrario, deja más preguntas que certezas, tal vez por eso sigue resonando con tanta fuerza. No se trata solo de lo que ocurrió, sino de lo que fue dicho antes, de lo que quedó registrado, y de cómo esas palabras adquirieron un peso que nadie anticipó en su momento. Con el paso del tiempo, su testimonio se transformó en una especie de espejo incómodo. Muchos se vieron reflejados en ese miedo persistente que él describía, en esa sensación de que algo no está bien, y aún así se continúa. La vida moderna exige avanzar, cumplir, no detenerse demasiado a escuchar lo que incomoda. Jason hizo exactamente eso. Siguió adelante, confiando en su fe, en su trabajo, y en la idea de que no se puede vivir paralizado por el temor. Pero su historia demuestra que incluso quienes parecen fuertes y seguros, cargan batallas internas silenciosas. Él no se presentaba como una víctima ni como alguien especial. Hablaba como un hombre común, con miedos comunes, amplificados solo por las circunstancias extraordinarias de su vida. Esa normalidad es lo que hace que su relato sea tan poderoso y tan difícil de olvidar. Hoy, cuando se vuelve a escuchar su voz contando esos sueños, ya no se percibe solo el miedo, sino también una profunda honestidad. No intentaba advertir a nadie, no buscaba atención, simplemente compartía una experiencia que lo había marcado. El significado que esas palabras adquirieron después no estuvo en sus manos, pero quedó grabado para siempre en la memoria colectiva. La figura de Jason Jiménez permanece ahora ligada a una reflexión más amplia sobre la fragilidad humana, sobre la manera en que se enfrentan los temores, y sobre lo impredecible de la vida. Su legado no es solo musical, es también emocional. Un recordatorio de que detrás de cada éxito hay una persona que siente, que duda, y que, a veces, presiente sin entender del todo. Quizá nunca se sabrá si aquellos sueños fueron simples manifestaciones del trauma o algo más profundo. Cierto es que existieron, o fueron contados, y quedaron ahí, esperando ser reinterpretados. Y hoy, al reconstruir esta historia completa, lo único claro es que escuchar con atención, incluso aquello que parece solo una inquietud pasajera, puede cambiar la forma en que se mira la vida.